si no está acompañada de una vida espiritual, de una relación con Dios, ¿ya? Entonces, la fuente de todo es mi relación con Dios, ¿ya? Y esa fuente es la persona de Jesús. ¿Sí? Y yo creo que como muchos saben, yo trabajo con Jucum, Juventud con una Misión, una entidad misionera, y una de nuestras temáticas principales es conocer a Dios y hacerlo conocido. Es como uno de los fundamentos o de los principios básicos de nuestra misión, conocer a Dios y hacerlo conocido. Y de conocer a Dios, de aquí nacen nuestros recursos, ¿me entiendes? Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos, tratamos de hacerlas en obediencia. Entonces, muchas veces los recursos que tú necesitas, no estoy hablando de recursos financieros, sino las estrategias, el diseño, la forma, todos esos recursos vienen de Dios, porque es Dios quien te va a dar la estrategia. Y si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿cuál es la forma más natural de conocerte a ti mismo? Viste que a veces como que tenemos ciertos vacíos existenciales, tenemos varias luchas, tenemos varios procesos de nuestra propia vida que no entendemos, que no sabemos cómo lidiar con ellos, que no sabemos cómo trabajarlos. Pero si nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza, nosotros tenemos que ir al Creador. Y entre más yo conozco al Creador, más voy a poder conocer el funcionamiento de mi propia vida. Porque fue Él quien me diseñó, fue Él quien me creó y me hizo en base a su imagen. O sea, entre más tiempo yo paso con Él, más me puedo conocer a mí mismo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces como que estamos en una faceta de vida donde nos cuesta entendernos a nosotros mismos. No sé si te ha pasado que a veces uno se pregunta, ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo así? ¿No? Y llega una etapa de tanto conformismo que muchas veces lo que nosotros decimos es, Dios me hizo así. Pero en el fondo la pregunta es, ¿Dios te hizo así? ¿Me entiendes? Si tú me vas a amar y aceptar, me tienes que aceptar así, porque Dios me hizo así. ¿Será esto real? ¿Será que Dios realmente te hizo así? Entonces, muchas veces nosotros condicionamos nuestras emociones y nuestro carácter a nosotros no estar sujetos a producir el cambio, a producir la transformación. Y muchas veces justificamos esto en Dios, ¿no? Haciéndonos creer aún a nosotros mismos que Dios nos diseñó de esta manera. Pero para que tú puedas conocer tu verdadero diseño, tiene que haber una relación con Dios. Entonces, vamos a Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios capítulo 2, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Es que el pecado afecta la relación. ¿Mm? El pecado es muerte y su dádiva es muerte. Y si hay algo que afecta la relación con Dios, es el pecado. Entonces, uno de los más grandes impedimentos para yo tener esta relación que transforma el corazón es el pecado. Entonces, entre más espacio yo le doy al pecado en mi vida, ¿ya? Más me aparto de esa intimidad con Dios y más me aparto del diseño, ¿no? Hace algún tiempo trabajando con alguien, él me preguntaba y me decía, ¿pero será, Dionisio, que esta palabra ya no aplica al hoy? Y que Dios sí nos acepta así como somos, ¿no? Y si te das cuenta, es una persona que está cansada de luchar consigo mismo. Está tan cansada de luchar consigo mismo que él lo que pretende es acomodar la palabra a su realidad. Y muchas veces estamos tan cansados de estas luchas, de estas batallas, que nosotros queremos acomodar la palabra a nuestra realidad. Porque sentimos que si esta palabra se acomoda a mi realidad, ya yo no voy a seguir luchando. Pero es mentira. Porque tú no puedes encontrar vida en una senda de muerte. Entonces, muchas veces nosotros naturalizamos la muerte con una senda de vida. Hace algún tiempo alguien me decía, yo soy muy joven y quiero vivir la vida, pero vivirla en una senda de muerte. O sea, ¿te das cuenta como de ese engaño? De que la gente tiene conceptos errados de vida, ¿no? Y la gente muchas veces pretende encontrar
la vida en una senda de muerte. Pero esto viene como fruto de no tener una relación con Dios. Vamos a Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ya? Y yo creo que este es un pasaje muy profundo que nos trae un entendimiento mayor de lo que es la gracia. O sea, hay ciertos principios de la ley que nosotros vamos a poder vivir, pero tenemos que vivirlos a través de un sistema de gracia. Y no podemos vivirlos a través de un sistema de legalismo. Porque cuando yo los vivo a través del legalismo, yo entro en un sistema de religiosidad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque aplico esta ley y aplico estos principios no por amor, sino por miedo. Y hay muchas cosas que nosotros a veces estamos haciendo en nuestra vida por miedo a la consecuencia, pero no porque estamos entendiendo lo que verdaderamente es el amor. Entonces, los valores y los principios son útiles para muchas cosas, ¿ya? Y nos pueden enseñar mucho acerca del amor, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, muchas veces este amor que se nos enseña de forma sentimental, ¿ya? Nosotros lo captamos emocionalmente. Entonces, si este principio se acomoda a mi emoción, a mí me gusta vivirlo. Pero cuando este principio confronta mi emoción, ¿me entiendes? No me gusta vivirlo. Entonces, aquí es donde tú te das cuenta que hay principios que nosotros vivimos por obediencia. Y la única manera de vivir por obediencia en algo que yo no quiero vivir es el amor. ¿Me doy a entender? O sea, tienes que tener un concepto tan profundo del amor, ¿ya? Que vas a hacer cosas que no te gusta hacer. Y las vas a hacer por amor. Esta semana no fue una semana tan fácil. Y no diría como a título personal, sino que me tocó lidiar con varias cosas, ¿ya? Y llegó un momento en que vino un pensamiento autocompasivo, ¿me entiendes? Y el pensamiento fue, Señor, ¿por qué tengo que estar lidiando con estas cosas? No sé si a ti te ha pasado. ¿Eh? Y Dios me dijo, no te puedes cansar del conflicto. Y yo le dije, espérate, ¿cómo así? Explícame, porque yo no quiero llevar una vida de conflicto, ¿entendés? Pero algo que Dios me llevaba a entender esta semana, ¿ya? Esto vino por una situación en la que estuvimos trabajando un caso, lo estuvimos trabajando por más de 3 meses. 3 meses de estar trabajando intensamente en este proceso, lamentablemente esta persona tomó malas decisiones. Entonces, lógicamente es triste, como que tener que volver a empezar, ¿me entiendes? En medio de un proceso, ¿no? Y yo le decía a Dios eso, como, Señor, ahora otra vez empezar. ¿Estoy dispuesto o no estoy dispuesto? ¿No? Y algo que Dios me decía es, tú no te puedes cansar del conflicto porque tú tienes que entender que todo el sistema que a ti te rodea tiene conflictos. Y tú eres un solucionador de conflictos. ¿Eh? Entonces, no es que yo como consejero, no es que yo como terapeuta, ¿ya? No es que Dionisio Viana, desde su llamado, es un solucionador de conflictos. No, el cristiano es un solucionador de conflictos. ¿Me entiendes? O sea, la gente te va a buscar porque necesita solucionar una situación. La gente te va a buscar porque necesita escuchar un consejo. ¿Me entiendes? La gente te va a buscar porque necesita de una oración. La gente te va a buscar porque ve en ti algo que en otros no ve. Pero para nosotros es importante que la gente pueda ver eso. Y eso viene de la relación. Eso viene de la intimidad. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no nos podemos cansar de algo de lo que estamos rodeados. Hace un par de años, un amigo, un ministro, alguien del ministerio, él me decía, Dionisio, ora por mí, porque estoy cansado de tener que lidiar con estas cosas. Y yo me preguntaba, ¿algún día dejaremos de lidiar con estas cosas?
Honestamente, no. ¿Me entiende? O sea, vamos a tener que seguir lidiando con estas cosas. O sea, como dicen en Chile, no vamos a vivir en un mundo de vil y paz. ¿Me doy a entender? Situaciones van a haber. Y lo que yo necesito es estar preparado para lidiar con estas situaciones. Pero lidiar con estas situaciones, para tú no cansarte, tienes que lidiar desde el entendimiento del amor. Y el entendimiento del amor viene a través de la relación. O sea, si yo no tengo una relación que transforma el corazón, hay cosas a las que yo no voy a estar dispuesto. ¿Entiendes? Lo más seguro que si yo no tengo esta relación con Dios, yo saco a esta persona del ministerio. ¿Me entiendes? Pero la pregunta es, ¿qué haría Dios conmigo? Entonces, muchas veces nosotros tomamos determinaciones en base a nuestras emociones, pero que no son frutos de nuestra intimidad. Y después de un buen tiempo de oración, ¿qué me dijo Dios? Vamos una vez más. ¿Me entiendes? Y veamos si esta es la posibilidad que produce el cambio, ¿no? Entonces, yo creo que entender la gracia que Dios me ha dado es lo que me permite extender esta gracia a otras personas. Pero esta gracia no es un chip libre para hacer lo que a mí me da la gana. ¿Me entiendes? Es el entendimiento tan profundo del amor que yo no quiero quebrantar esa relación. Y por eso es tan necesario que yo cree disciplinas espirituales que me ayuden a establecer esta relación. Vamos a Romanos 13, del 8 al 10. Dice, no debas nada a nadie, sino ámense los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Viste que muchas veces queremos cumplir la ley dentro de un sistema legalista, ¿no? Y nosotros vemos que Jesús resumió la ley precisamente en 2 versículos que nosotros, como la regla de oro y el gran mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Si tú lo analizas, los 10 mandamientos están fraccionados en 2 partes. Los primeros 4 están enfocados en Dios, los siguientes 6 están enfocados en el prójimo. Y por eso Jesús hace este resumen. ¿Tú quieres cumplir la ley? ¿Me entiendes? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero algo que nos está planteando el apóstol en este pasaje es, si tú quieres cumplir la ley, ama a tu prójimo. Entonces yo tengo que entender el concepto de amor. Porque a veces hay personas en nuestra vida que prueban verdaderamente cuánto nosotros amamos. No sé si te ha pasado, pero hay gente que te dan ganas de ungirla con aceite hirviendo. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? Porque confrontan tu corazón, confrontan tus emociones. ¿Me entiendes? Y no con todas las personas empatizamos de la misma manera. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento a esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué yo no voy a desear la mujer del prójimo? Porque amo. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo no voy a adulterar? Porque amo. O sea, no es porque te vas a ir al infierno. Entiéndelo. ¿Me entiendes? Esa es una motivación que se centra en el miedo. Es por amor. Es por amor. Entonces, entre más yo tengo esta relación que transforma el corazón, más yo puedo vivir la ley. Porque no la vivo bajo un sistema legalista. La vivo bajo el entendimiento del amor. Entonces yo entiendo que son principios que me ayudan a establecer un sistema de vida, pero que no es la ley la que gobierna mi vida, sino que es el amor el que ejerce gobierno. ¿Están conmigo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el conflicto en la vida del creyente va a estar.
Los problemas relacionales van a estar. Las circunstancias que nosotros no queremos que pasen van a pasar. Y la única forma de lidiar de forma correcta con estas cosas es amando. Yo tengo 18 años de casado, espero no estarme equivocando, o 19. Bueno, Gaby no está. Y hasta el día de hoy tenemos conflictos. ¿Me entiende? Porque somos diferentes. Y hay cosas que yo he tenido que aprender a lidiar con Gaby y Gaby ha tenido que aprender a lidiar conmigo. ¿Me entiende? Gaby es una mujer que se enfoca en la actividad. Para ella es importante cumplir correctamente con cada una de las cosas. ¿Ya? Mi hijo está muy dedicado al tema de fútbol. ¿Ya? Él, lo digo con mucha humildad, en este mes de mundial. Él hace parte de la visoría de Everton de Viña del Mar. O sea, él ya está en el paso previo a cadetes. Y en el caso de Alana le ha ido muy bien también con el tema del vóley. Entonces los dos están muy encaminados en este tema del deporte. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que muchas veces el entrenamiento choca con el colegio. Y es como que te convocan hoy en la noche para decirte mañana tienes que estar aquí a la 1 de la tarde. Para Gaby, eso es un conflicto terrible. Porque ¿cómo el niño va a faltar a clase? ¿Me entiendes? Y para mí es, Gaby, si va todos los días, déjalo tranquilo. ¿Me entiendes? Pero son perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque yo, el colegio, con un 4-1, yo andaba bastante bien. ¿Me entiendes? Gaby era una chica de 7. ¿Sí? Y algo que ha pasado con nuestros hijos es que tienen el promedio más alto del curso. ¿Me entiendes? Pese a sus responsabilidades. Entonces yo le digo a Gaby, Gaby, ellos no están incumpliendo. O sea, es diferente si tú me dijeras, no están cumpliendo, pero están cumpliendo. ¿Me entiendes? No es que esta responsabilidad les está quitando esta otra responsabilidad. No, ellos la están llevando a cabo. Pero si tú te das cuenta, son perspectivas. Y muchas veces esas perspectivas generan conflicto. No es que ella quiera tener un conflicto conmigo. Lo apreciamos de forma diferente. ¿Me entiendes? Y una de las partes en algún momento va a tener que renunciar. Entonces, nosotros estamos rodeados de personas que tienen perspectivas diferentes. Aún a nivel eclesiástico, si tú te das cuenta, nuestras iglesias tienen perspectivas diferentes. Aún dentro de nuestra congregación, a nivel doctrinal, posiblemente tendremos perspectivas diferentes. ¿Pero eso nos hace enemigos? ¿O tenemos que aprender a lidiar entre nosotros? Lógicamente todos apuntamos a la verdad de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, los mandamientos están asociados a la comunión. ¿Me entiendes? No es un sistema de reglas a seguir, ¿no? Sino que viene como producto de mi relación con Dios. Y entre más yo establezco y profundizo mi relación con Dios, más yo quiero vivir estos principios. Entonces, son buenos porque nos ayudan a identificar nuestros defectos. Nos ayudan a identificar nuestras falencias, nuestras carencias. ¿Me entiendes? No sé cuántos de ustedes tienen defectos, ¿ya? Me imagino que algunos no, ¿ya? Pero la ley, si tú te das cuenta, es como un espejo, ¿ya? Que te ayuda a ti a establecer un sistema de vida, ¿ya? ¿Cuáles son estas cosas que yo estoy viviendo y cuáles son estas cosas que yo no estoy viviendo? Pero yo no puedo establecer ese espejo a través del legalismo. Porque si yo establezco este espejo a través del legalismo, yo voy a vivir bajo un manto de condenación, bajo un manto de culpa. Y si tú te das cuenta, lo que Dios quiere de nosotros no es vivir bajo un manto de condenación, sino bajo un manto de quebranto que produce transformación. Entonces, no es lo mismo la condenación que la contrición. Y lo que nosotros estamos buscando es la contrición de espíritu. Y la contrición de espíritu viene de la relación con Dios.
Hace algunos años, en un tiempo de consejería, yo estaba empezando mi vida ministerial en esta área y justo me tocó atender un chico, como dicen por ahí, que queda entre nosotros. Y este chico tenía problemas activos de homosexualidad, ¿ya? No es que era un área superada, era un área activa, ¿ya? En ese momento yo no era el líder, yo era el aprendiz, el que estaba acompañando para aprender, ¿ya? Y este chico empieza a abrir su corazón, él se quebranta y en medio de este proceso de quebranto, el líder me dice, siéntalo en tus piernas y abrázalo, ¿no? Y yo lo miraba y le decía, él nos está confesando esta área de lucha y tú me estás diciendo que me lo siente en las piernas. ¿Me entiendes? O sea, aparte de todos mis preconceptos en ese momento, ¿no? Que yo creo que era el área que Dios quería trabajar en mí, ¿no? Y el líder me hacía y yo le hacía. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, si desobedezco me voy a meter en un problema. Entonces, me lo senté aquí en la puntica de la rodilla y lo abracé. Pero sabes que ese abrazo nos quebrantó a los dos. No fue solo a él. Había algo que Dios quería hacer en mí. ¿Me entiendes? Y enseñarme perspectivas del amor de Dios, de un amor puro, de un amor santo. Y si te das cuenta, mi criterio me estaba robando un momento de bendición. Ojo, yo no estoy diciendo siéntese en las piernas de nadie, no. ¿Ya? Eso fue específico y puntual para ese momento. ¿Ya? Pero a lo que voy es que muchas veces mis preconceptos me pueden robar lo que Dios quiere hacer. Entonces, muchas de estas cosas vienen como producto de la relación, ¿ya? Entonces, a veces sabemos la ley, pero tenemos un corazón corrupto. Y cuando tú tienes un corazón corrupto, es muy difícil vivir la ley desde la perspectiva del amor. Lo más seguro es que lo vas a vivir desde una perspectiva legalista, ¿ya? Entonces, nosotros podemos vivir obedeciendo reglas sin mudar el corazón. Y lo más importante es mudar nuestro corazón. ¿Me doy a entender? Entonces, la palabra dice, ¿ya?, que la ley del Espíritu no satisface los deseos de la carne. Entonces, es interesante porque si tú te das cuenta, cuando tú vives cosas de la ley, las vives pero bajo una perspectiva centrada en el entendimiento del amor. Y por eso es que buscas satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Pero cuando yo lo estoy viviendo desde una perspectiva legalista, la lucha es constante y la lucha está presente. Y yo lo que hago es que vivo mi batalla para no caer en condenación. Cuando en realidad no es temor a caer en condenación, ¿me entiendes? Sino es entender cuánto Dios me ama y que Jesucristo dio su vida para que yo fuera libre. Entonces, las personas espirituales reflejan moralismo, ¿me entiendes? Y las personas religiosas reflejan legalismo. Entonces, nosotros lo que queremos presentar es una moral que viene de la relación con Dios. Y yo no hago estas cosas simplemente porque amo a Dios. No es porque pertenezco a Jucum. No es porque soy líder. No es porque soy parte de un ministerio. Es porque amo a Dios. Pero cuando la motivación es que eres líder, cuando la motivación es que eres parte de un ministerio, hay algo del amor que tú no estás entendiendo. Entonces, hay algo que yo tengo que trabajar en mi relación. Vamos a Gálatas 3:21. No, perdón, eso ya lo mencioné. Los valores y los principios, ya, simplemente son huesos secos si Dios no les da vida. Entonces, hay muchos valores y muchos principios que no traen bienestar si yo no los puedo vivir desde el amor, ¿ya? Y yo sé que esto suena un poco conflictivo, ¿ya? Pero hay personas que no entienden que los principios y valores traen bienestar a su vida. ¿Por qué?
Porque el pecado nunca se presenta como muerte. El pecado se presenta como vida. Entonces hay mucha gente que se va en pos del pecado porque cree que allí está viviendo la vida. Entonces muchas personas entran en un sistema en el que cree que ahí encontrarán consuelo, pero porque no conocen al verdadero consolador. Entonces cuando tú empiezas a tener una relación con Dios y el Espíritu Santo empieza a ministrar tu vida, tú empiezas a conocer el verdadero consuelo, el genuino consuelo, ese consuelo que trae gozo. Y esto es lo que te hace amar y desear vivir los principios, porque tú sabes que eso es para tu bienestar. Entonces, la verdadera vida viene de la relación con Dios. Y es Dios quien sopla vida a esos principios. ¿Sí? Y cuando nosotros vivimos esos principios por obediencia, entendiendo el amor, no pesa. Pero cuando tú vives estos principios desde la perspectiva del legalismo, es muy pesado. Y por eso es que la palabra dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque la idea es que lo vivas con Jesús. O sea, si tú te das cuenta, Jesús es el buey guía y nosotros somos el buey joven. Entonces, cuando el buey joven se aparta de la senda de Dios, produce dolor. ¿Y qué es lo que hace el buey guía? Te trae nuevamente a la senda y a veces es doloroso. ¿Me entiendes? Pero cuando el buey joven vuelve a la senda, la carga se hace liviana. ¿Por qué? Porque la llevan entre los dos. Entonces hay muchas cargas en nuestra vida que se hacen pesadas porque nos hemos apartado del buey guía, nos hemos apartado de los principios y los vivimos en nuestras propias fuerzas. Y por eso muchas veces esa carga se hace mucho más pesada. Entonces la gracia, si tú te das cuenta, está mucho más asociada al poder de Dios que a la misericordia de Dios. Y hay mucha gente que asocia más la gracia a la misericordia que al poder. Y por eso justifican el pecado desde un mal entendimiento de la gracia. Entonces, bajo este sistema de gracia, yo puedo pecar. Porque después Dios me perdona, después yo me arrepiento y Dios me perdona. Y es real, amado. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Pero cuando usted entiende verdaderamente la gracia, usted se da cuenta que está más asociada al poder de Dios. ¿Me entiende? Y por esa gracia nosotros podemos experimentar en Dios sanidades. Por eso podemos experimentar en Dios milagros. Por eso podemos experimentar en Dios llamado, propósito, ¿no? Recursos, provisión. ¿Por qué? Porque se hace manifiesto el poder de Dios. Y este poder se manifiesta por gracia. ¿Sí? Pero hay muchas personas que han entrado en un sistema donde creen que la gracia es simplemente la justificación del pecado. Entonces, hay muchas personas que se acostumbran a pecar bajo un falso concepto de gracia. Yo no te estoy diciendo que Dios no te perdona. Sí, amado, si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Pero usted tiene que entender que la gracia es más para experimentar el poder de Dios. Y para esto yo tengo que tener una relación con Dios, ¿ya? Entonces, a veces la gente cree que la gracia te permite quebrantar la ética. Pero cuando tú entiendes el amor, tú no quebrantas la ética. Porque esto es más valioso para ti, ¿ya? Entonces, tú te das cuenta que es el poder de Dios el que te permite experimentar la transformación. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, en el 2002, han pasado los años. Yo sé que muchos lo saben, pero bueno, yo era una persona con problemas de consumo, cocaína, éxtasis, cigarrillo, alcohol, eran parte de mis facetas de vida. Lógicamente todo lo asociado a la inmoralidad también estaba en mi vida, ¿ya? No se imagine nada, pero muchas de las cosas que usted se puede imaginar, yo las hice. Porque vivía en un sistema muy, muy mundano, ¿ya? Y muy cercano al sistema del narcotráfico.
Entonces ya más o menos usted se imagina todo lo que se mueve en ese mundo. Bueno, por ahí andaba. ¿Mm? Tengo un encuentro con Dios, un encuentro con su poder, un encuentro con su gracia. Y esto literalmente transformó mi vida. O sea, te estoy hablando que el día jueves fue mi último día de consumo de muchas cosas y el día lunes yo era otra persona. El cambio fue tan radical que la gente creía que yo me había vuelto loco. ¿Me entiendes? O sea, mis amigos me llamaban, Dionisio, tenemos tal negocio. Ya yo no hago esas cosas. ¿Cómo así? O sea, te estoy hablando del jueves que sí lo hacía al martes que ya no lo hacía. ¿Me entiendes? ¿Cómo así, Dionisio, si tenemos esto pendiente? No, es que Cristo me cambió. Pero ¿cómo que Cristo te cambió? ¿Me entiendes? Dionisio, tengo esta mercancía, necesito venderla y tú eres el que tiene los clientes. Ya yo no hago estas cosas. Pero ¿y cómo así? Cristo me cambió. Las chiquillas. Dionisio, nos vamos a ver el viernes. No, ya yo no hago estas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Te volviste? No, Cristo me cambió. Y la gente no lo entendía. ¿Me entiendes? Pero el poder de Dios testificaba de su gracia. Y nunca más yo pude ser el mismo. ¿Me entiendes? Entonces, el poder de Dios es un poder que transforma. ¿Me entiendes? Y la gracia es una expresión de poder. Pero yo siento que una de las trampas del enemigo es hacerte creer que la gracia es que tú puedes hacer todo lo que te dé la gana y que después Dios te perdona. No. Nosotros lo que estamos buscando como creyentes son las manifestaciones de su poder. Y esto viene de una relación que transforma el corazón. Y por eso yo tengo que buscar esta intimidad. Por eso es que yo tengo que buscar esta relación. Estas palabras no son mías, son de un hombre que se llama Jim Steyer. Él dice, mi secreto espiritual más grande, estoy hablando de un hombre con mucha trayectoria en el ministerio, ¿ya? Él dice, mi secreto espiritual más grande es poner mi alma gozosa primeramente en la presencia de Dios. Si usted logra alcanzar este objetivo de poner su alma gozosa primeramente en la presencia del Señor, usted no va a buscar ese gozo y esa satisfacción en otras cosas. Por eso es un secreto tan grande, que no es secreto. ¿Me entiendes? Todos tenemos la posibilidad de establecer esta relación y encontrar este gozo en el Señor. Pero cuando yo no encuentro este gozo en el Señor, lo voy a buscar en otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es tan básico, pero a la vez tan profundo. Porque su gracia es poder vivir lo que Él ha trazado para ti. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha trazado para ti? ¿Lo sabes? Y si no lo sabes, ¿dónde lo vas a saber? En tu relación con el Señor. Estoy en una etapa de mi vida donde me están llegando nuevos desafíos. Y es bonito, porque es bonito ser promocionado. Es bonito que te incluyan en ciertos círculos para ejercer ciertas labores ministeriales. Es bonito, o sea, en el fondo uno siente y dice, bueno, está llegando un tiempo de honra. ¿Me entiendes? Pero junto con esto también vienen desafíos. Junto con esto también vienen responsabilidades. Y la pregunta es, ¿quiero el cargo o quiero la responsabilidad? Porque si quiero el cargo, no sé quién soy. Pero si asumo la responsabilidad, entonces sé quién soy. Entonces, cuando usted no sabe quién es porque usted no tiene una relación con Dios. Y por eso es que usted busca el cargo. Porque lo que usted está buscando, amado, y no digo ustedes, pues yo sé que a ustedes esto no les pasa, ¿entiendes?
Pero lo que la gente busca es la aprobación de los reyes de esta tierra. Cuando en realidad nosotros tenemos la aprobación del Rey de Reyes y no necesitamos buscar esta aprobación. Hay gente adicta a la aprobación de los reyes de esta tierra. Pero ¿de qué te sirve la aprobación de los reyes de esta tierra si no tienes la aprobación del Rey de Reyes? ¿Me doy a entender? Tener la aprobación del Rey de Reyes te va a llevar a chocar con los reyes de esta tierra. Pero para esto tienes que ser valiente. Y esa valentía viene de la relación con Dios. Vamos a Romanos capítulo 14, del versículo 5 al 8 y el verso 17. Romanos capítulo 14, del verso 5 al 8 y el verso 17. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si tú te das cuenta, aquí hay un conflicto que está pasando en la iglesia, ¿ya? Un conflicto asociado a las cosas que podían comer, que no podían comer, ¿ya? A las cosas que habían sido consagradas a los ídolos, ¿ya? Pero también hay cierto tipo de situaciones, ¿ya? Donde la gente está más preocupada de cosas banales que de las cosas que verdaderamente tienen sentido. ¿Me entiendes? Que si se canta de una manera, que si se toca de otra. ¿Me entiendes? Que si lo hago así o no lo hago así. Y el apóstol le está diciendo, amados, del Señor somos. Y para Él vivimos. No sé si se entiende, sé que los uruguayos y los argentinos lo entenderán. No te centres en pavadas. O sea, no te centres en bobadas. ¿Me entiendes? Busquemos las cosas de Dios. Para Él vivimos. ¿Cuánta gente se ha ido de una iglesia por pavadas? ¿Cuánta gente se ha apartado de Dios porque chocó algo con su carácter? Y en el fondo, amados, el reino de Dios no se basa en eso. O sea, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios no son estas cosas vanas, no son estas cosas banales, sino la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. O sea, para tú experimentar el gozo, tienes que pasar tiempo con Dios. Para tú experimentar la paz, tienes que pasar tiempo con Dios. Para tú aplicar la justicia, tienes que pasar tiempo con Dios. No es fácil sentir paz en tiempos de angustia. ¿Me entiendes? Ahí venía Cabo Verde y Argentina angustiado. No. Y no es fácil sentir paz en esos momentos. Pero algo que sí me llevó a una reflexión real y profunda tiene que ver con nuestros hermanos venezolanos. Y este hombre que llevaba 7 días bajo los escombros. Y este grupo de chilenos haciendo un túnel, como los hacen aquí en las mineras, para darle alcance a este hombre. Y después de 8 días, este hombre es liberado. Y mi pregunta es, ¿qué motiva a un grupo de personas que no sé si tiene a Cristo o no en salvar una vida y trabajar 8 días hacer un túnel por salvar una vida? Imagínate a Dios y yendo por la oveja perdida.
se crean vínculos tan profundos, amado, en esto. ¿Entiendes? Y a veces nosotros tenemos que entender que nosotros somos la representación de Dios en la tierra. No que tú eres Dios, tú eres la representación de su justicia. Tú eres la representación de ese gozo y tú eres la representación de esa paz que puede impactar una vida de forma profunda. Entonces, nosotros no somos esencialmente un ser psicológico, ¿ya? Y quiero profundizar un poquito este pensamiento porque nosotros somos esencialmente espirituales y espiritualmente tenemos que vivir. Y muchas veces la vida espiritual va a chocar con el ser psicológico. Ojo, no estoy diciendo que la psicología es mala. Te estoy diciendo que la vida espiritual muchas veces va a chocar con el ser psicológico. Pero es la vida espiritual la que trae paz y convicción al ser psicológico. Cuando tú te centras solo en el ser psicológico, o sea, psiquis y lógica, ¿ya? Tu vida va a estar centrada más en los temores de este mundo. Pero cuando tú te centras más en el ser espiritual, tú lograrás apaciguar el ser psicológico. ¿Me voy a entender? Porque estamos experimentando el poder de Dios. Y esa es su gracia. Entonces, la victoria total de un proceso es cuando tú tomas la decisión de llevar una vida de relación que transforma el corazón. Y la decadencia moral de un creyente comienza el día en que se quebranta la relación. Yo sé que usted me ve joven, eso espero. Pero yo trabajo en consejería desde el 2005, ¿ya? Y no soy el más experto. Pero todo hombre y mujer de Dios que ha venido a vivir un proceso de restauración después de una caída profunda, siempre comenzó en el descuido de la relación con Dios. Nunca fue repentino. Nunca fue me caí. Siempre, siempre. Y no me gusta utilizar el término siempre. Pero hasta ahora siempre fue progresivo. Y cuando nos vamos a la raíz, tú te das cuenta que la persona dejó su relación que transforma el corazón. Entonces, vamos a Colosenses 2, 2 y 3. Colosenses 2, 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Ya? Ojo con esto. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría que viene de afuera es una locura que se opone a la verdad de Dios. Y la sabiduría que viene de Dios es locura para el mundo. Entonces, todo lo que se opone a la verdad de Dios no puede ser riqueza. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos afanamos por esas riquezas? Si en realidad son pobrezas. Si tú te das cuenta, hay muchos conceptos que necesitan ser erradicados de nuestro pensamiento. Y por eso es que la palabra dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Porque es un proceso espiritual. Cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de vivir, cambiar mi perspectiva de las cosas. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay gente que sigue viviendo de la forma que nunca le ha funcionado. Y tú te preguntas, ¿por qué siguen bajo el mismo sistema si no les ha funcionado?
¿Qué pasa? Es como que te dan ganas de despiértate. ¿Eh? Pero la gente sigue adoptando el sistema conocido. ¿Por qué la gente sigue adoptando el sistema conocido? Porque hay un sistema que necesitan conocer. Y la única forma de conocerlo es en la relación que cambia el corazón. Entonces, todos nosotros dependemos de nuestra intimidad. La Biblia nos desafía a meditar en la palabra en todo tiempo. Y no es fácil. Con mi familia estamos en el proceso de establecer una disciplina. Todas las noches estamos leyendo la Biblia en familia. Cada uno tiene que leer 2 capítulos, ¿no? Y cuando los niños están leyendo, se hace más lenta la lectura del capítulo. Y a veces son las 10 de la noche y a ti se te está cerrando el ojo, pero tú sabes que hay que establecer esa disciplina, ¿no? Y de repente Lian ve que estamos en otra cosa y dice, ¿y no vamos a leer la Biblia hoy? Pero es que está jugando. Hay un sinfín de prioridades en nuestra vida, pero las prioridades cambian cuando tu corazón cambia. Y esto viene por la renovación del entendimiento. Y esto nace en la relación con Dios. Entonces, ya para concluir, amados, vamos a Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted basa su vida en sus talentos y habilidades, usted va a fracasar espiritualmente. Usted tiene que entender que su vida es espiritual, ¿ya? Y que los dones y los talentos deben ser producto de la vida espiritual que nosotros estamos llevando. Y aquí yo no sé si lo que voy a decir va a chocar un poco con usted, pero yo lo voy a decir igual. El fruto que viene del don no es lo mismo que el fruto que viene del carácter formado. Hay gente que tiene muchos dones y a causa de esos dones visiblemente dan fruto, pero su carácter no ha sido formado. Pero cuando el fruto viene del carácter, es porque tú estás profundizando en tus raíces, en tu relación con Dios. Y el fruto viene como respaldo de tu relación con Dios. Entonces, hay gente que tiene gracia para enseñar. Hay gente que tiene gracia para predicar. Hay gente que tiene gracia para alabar. Pero no todos le han permitido al Señor formar su carácter. Entonces, el carácter formado es el que te sostiene en medio de la crisis. Hay un árbol en India, yo no sé cómo se llama ese árbol, pero escuché esa historia. Y es un árbol que nace de un tronco y de ese árbol nace un bosque. O sea, todos los árboles que están en ese bosque están conectados a ese árbol. Y parecen árboles, pero son raíces de este árbol principal. Y todos están conectados, ¿me entiendes? Y vienen de una misma fuente. ¿Y por qué hago referencia a esta historia? Porque todos nosotros estamos entrelazados en Cristo. Y podemos ser diferentes, y podemos pensar diferentes, y podemos tener ideologías distintas, ¿me entiendes? Pero la fuente es una, y la fuente es Jesucristo. Y todos necesitamos volver a esa intimidad. Entonces, ese es el llamado que yo quiero hacer hoy. Quiero que nos tomemos un momento para orar. Yo le había pedido la alabanza, si me podían acompañar. Como siempre les he dicho, para mí la alabanza no es un proceso emocional. Para mí la alabanza es cambiar el clima espiritual de un lugar. Así como David venía y cantaba y apaciguaba a los demonios en Salomón.
Si tú te das cuenta, a través de la alabanza se cambia el clima espiritual de un lugar, ¿ya? Y por eso tenemos que ministrarla desde el espíritu. Pero yo creo, en mi caso, yo, Dionisio Viana, a veces tengo tantas actividades ministeriales, ¿me entiendes?, que incurro en descuidar mi vida espiritual por las actividades. ¿Sí? O sea, yo nunca voy a dejar de orar en el nombre de Jesús. Siempre lo voy a buscar, ¿entiendes? Pero a veces es tanta la actividad que se descuida la intimidad. Y si hay algo de lo que yo no me puedo olvidar, es que esta es la base de todo. Y ese es un principio fundamental. En mi caso es engañoso, porque mis actividades son ministeriales casi siempre. No sé cómo es en sus vidas, ¿entiendes? Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender que la vida espiritual nace de la relación que transforma el corazón. Y es allí donde nosotros recibimos la revelación que nos lleva al cumplimiento del propósito de lo que Dios tiene contigo. Y por eso fue que pedí esta alabanza. Porque muchas veces nosotros queremos llegar al propósito de Dios sin Dios. Pero la relación con Dios es la que me va a ayudar a entender por qué obedezco. Entonces te invito a que te pongas en pie mientras cantamos esta alabanza y luego vamos a orar.